Y grabando. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Aníbal Giusti. Bueno, esta semana nos vamos a encontrar hablando de temas que son importantísimos para esta materia, para Arti 2 y para Arti 1, y son temas que van a ser importantes en toda la carrera. Esta semana vamos a estar hablando de algunos conceptos introductorios a lo que es la comunicación en salud, a la relación médico-paciente y a la comunicación de malas noticias. Son temas muy importantes y es de destacar el rol que ha tenido la currícula innovada en incorporar estos temas desde el inicio, porque son temas centrales de la parte clínica. Así que bueno, la idea que teníamos al inicio era que estos temas sean horizontales a todos los seminarios que se fueron dando. Quizá por el contexto de la pandemia y la virtualidad se hizo difícil, así que decidimos presentarlos de esta manera como un seminario más. Pero bueno, ustedes van a tener múltiples instancias a lo largo de toda la carrera donde van a incorporar estos conocimientos, estos saberes tan importantes. Bueno, dicho esto, eh, les comento algunas cuestiones también respecto de la modalidad de la guía de trabajos prácticos. Al finalizar este seminario lo van a tener subidos en campus. La idea que van a tener ahí algunas preguntas y que están hechas en forma abierta, no para que las contesten, sino como disparador para que ustedes puedan analizar un poco la propuesta. Y el viernes nos vamos a estar encontrando nuevamente y en el transcurso de lo que sería la clase de ese día vamos a darle un espacio quizá a algún tipo de intercambio en relación a esas actividades que quedan como abiertas, ¿no? Van a tener algunas otras actividades que sí van a tener que completar, pero esas preguntas que yo les menciono, la idea es que las puedan ir respondiendo hacia adentro, les ayuden a analizar el texto, los textos que están ahí, y hay un video también, así que el viernes vamos a ir profundizando un poquito eso. Bueno, nos metemos en el tema de hoy que va a ser, como les decía, algunas nociones sobre comunicación y relación médico-paciente. Y el viernes vamos a hablar un poco de la comunicación de malas noticias. Son clases que están integradas, digamos, ¿no? Son cuestiones que van a ir sumándose y al final del viernes esperamos que de repente puedan tener una mirada un poco más amplia de la que tienen hoy cuando estamos comenzando. Bueno, a ver si me funciona esto bien. Perfecto. Bueno, en principio, pensar a la comunicación, ¿no? ¿De dónde viene? Viene del latín, la palabra en latín es comunicare, y significa ser partícipe a alguien de algo que uno tiene. Es un proceso donde se transmite y se recibe información. La comunicación ha sido ampliamente teorizada desde múltiples campos disciplinares. eh, Hoy están en auge el tema de comunicación con el tema de las redes sociales y nos parecía importante que ustedes conozcan la existencia de ciertos elementos o factores que existe acuerdo dentro de los campos teóricos de los diferentes autores sobre estos elementos y que de repente ayudan un poco a entender qué es la comunicación. Hablamos de que existe un emisor, un receptor, existe un mensaje, un código, un canal y un contexto. El emisor es, en este caso, está representado en la figura de Homero, que es la fuente o origen de lo que se quiere comunicar. En este sentido, emite, digamos, un mensaje, que es justamente lo que se quiere informar, y el receptor en este caso está representado por Marsh, que está del otro lado del teléfono. El canal de comunicación es el medio que permite transmitir el mensaje, en este caso está representado por el teléfono, pero puede ser, como en este caso, eh, la verbalización, el canal auditivo o mismo de la imagen, si ustedes ven el canal visual.
Otro elemento importante tiene que ver con el contexto. Tenemos un contexto que van a ver que lo vamos a repetir porque realmente es muy importante, tanto a nivel de lo que sucede, en este caso la escena que es un capítulo donde creo que Homero le comunicaba a Marge que hacía un viaje a la Luna, ese contexto particular, como el contexto histórico, social y cultural en el que se dan esta comunicación. Estos elementos de alguna manera nos ayudan un poco para entender. Ahora veamos qué sucede. Ahora me voy a sacar esto un cachito porque creo que si no se escucha. ¿Qué sucede cuando nos intentamos comunicar entre las personas? ¿Sí? Lo estafaron. ¿Por qué? Se la dieron agujerada. Sí, sí, estos hoyitos son para meter los dedos para poder. Bueno, digo, ¿que tú nunca has visto jugar boliche? No. Mira, voy a tratar de explicarte a ver si logras comprender algo. En primer lugar, el boliche se juega en una mesa que debe tener algo así como 20 metros de largo. Bueno, quizá un poco más, un poco menos. De todos modos, al final de la mesa hay 10 pinos. El objetivo del juego consiste simplemente en derribar esos pinos con la bola. O sea que gana el juego el que derriba más pinos. ¿Entendiste? Sí. Ahora te voy a enseñar la técnica del lanzamiento. ¿Se escuchó bien? Me pueden compartir ahí por el chat si se escuchó bien porque es importante el diálogo. Sí, sí, perfecto. Bueno, ahora me escuchan bien. Bueno, particularmente, ¿qué sucede con la comunicación en salud? La comunicación en salud tiene, obviamente, muchas particularidades. Vemos como en el video es difícil que nos podamos entender muchas veces, ¿no? Y bueno, existe una particularidad en la comunicación en salud porque en esto de que existe una relación, un vínculo, eh, hay diferentes posiciones y fundamentalmente todo en la vida, si bien cada persona tiene un modo de entender la vida, de vivenciar las cosas, eh, se da la particularidad en términos de la enfermedad que esto adquiere diferentes significados respecto de uno si está parado del lugar del profesional de la salud o de la persona que consulta por algún motivo. Hablamos que la comunicación en salud es un proceso que es dinámico, que es permanente, digamos, cambiante. Esto está relacionado un poco con lo que les veníamos hablando del contexto cultural, histórico y social. No es lo mismo la relación que se pueda dar, por ejemplo, en la situación, en el contexto de la ciudad de Mar del Plata, a un ámbito, por ejemplo, rural o a un ámbito de otra provincia, o en el mismo ámbito, pero en diferente momento histórico. Esto es algo que va cambiando permanentemente. Como decíamos, acá en esta situación hay el mensaje, digamos, el mensaje se encuentra modulado, se encuentra modificado justamente por esto de que existe un vínculo, una relación donde hay una persona que de repente tiene un problema y hay otro que de repente tiene un saber y que puede ayudarlo en ese problema. Entonces ahí hablamos de que existe una relación asimétrica. Bien, bueno, entonces estábamos hablando de que existe una relación, que existe un vínculo entre los médicos y los pacientes. Ustedes van a ver que en la guía se hace mención un poco a esta denominación, ¿no? O sea, comúnmente en la bibliografía van a escuchar hablar de la relación médico-paciente. Eh, Nosotros cuestionamos de alguna manera esta definición, pero es práctica en sentido, digamos, de todo, de poder despejar minuciosamente qué es lo que sucede. Pero, digamos, hay cuestionamientos de nuestro lugar a la denominación de paciente y acá un poco la incorporación del lenguaje inclusivo también está presente. Entonces, bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de relación médico-paciente?
estamos hablando de cómo interaccionan, cómo se relacionan los profesionales de la salud y las personas que de repente consultan porque tienen necesidad de asistencia, porque tienen necesidad de alguna consulta, porque está atravesando algún proceso, alguna dolencia. Y por otro lado, existe la posibilidad de acompañar, diagnosticar e incluso curar. Cuando me tocó empezar a pensar en esta clase y bueno, empezar a buscar alguna imagen, busqué en internet, también hice una captura de la pantalla, puse relación médico-paciente y me aparecieron estas imágenes que seguramente, eh, seguramente existan, digamos, ¿no? Me parecían imágenes por lo pronto para mí un poco ajenas, ¿no? De repente corrí para abajo a ver si me encontraba con alguna imagen que me resulte a mí por lo menos más familiar. Y no encontré, la verdad. Entonces elegí pedirle a mis compañeros, yo soy médico generalista, participo de la Asociación Bonaerense de Medicina General, que es la asociación que representa a los equipos de salud y a los médicos generalistas en la provincia de Buenos Aires. A su vez, la asociación forma parte de la Federación Argentina de Medicina General, así que les pedí a mis compañeros de estar en diferentes partes del país que me pudieran mandar alguna imagen de su lugar de trabajo, digamos, ellos trabajando, para que ustedes puedan darse, a través de las imágenes, darse cuenta, digamos, cómo cambia, digamos, el contexto, y cómo se puedan imaginar de alguna manera, a través de las imágenes, cómo esta cosa del contexto, momento histórico puede llegar a influir. Simplemente para dejarlo ahí. Esto es en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay imágenes de Chaco, de Santiago del Estero, de la zona rural de Neuquén, de Tucumán. Me está haciendo un poco de eco, no sé si hay alguien que accionó el micrófono. Ahí está. Bueno, acá van a ver, digamos, diferentes escenarios, ¿no? Esto es en Tucumán, en la zona de alta montaña. Estas son actuales en este momento en COVID. Esto creo que es también Tucumán. Bueno, voy pasándolas, la idea es como que puedan ver, ¿no? Digamos, acá no hay un consultorio, no hay un escritorio, eh, uno está en el espacio donde viven las personas, digamos, esto también se convierte en un espacio de salud, donde sucede esto de que existe una relación. Esta es una compañera que está actualmente en el Chaco, bueno, las dificultades de los contextos, ¿no? Viviendas. Bueno, vamos a ver. Entonces, hablábamos de que existe en esta relación, es una relación interhumana que se da entre personas y existe una relación de ayuda. Es parte, como les decía desde el comienzo, esencial del acto médico, del acto clínico y está determinada por el contexto situacional. En la bibliografía a ustedes les va a aparecer, hay un libro que es viejito ya, es de un filósofo español que se llama Pedro Laín Tralgo, que es uno de los autores de habla hispana que más ha escrito sobre estos temas. Es interesante, lo puse ahí como para que lo tengan de referencia. Para él, digamos, todas las posibilidades de relación médico-paciente se pueden reducir a dos formas que las describe como las relaciones que son objetivantes y las relaciones que son interpersonales. Objetivante se da en la situación en la que el profesional eh, trata a la persona como un objeto y la interpersonal justamente cuando se da realmente la situación de comunicación e intercambio entre sujetos. Él habla en términos teóricos que la relación interpersonal perfecta es una díada en la cual existe, aparece un nosotros amorosamente fundidos entre sí sin una mutua confusión física. La describe así. Eh, no quiero meterme demasiado en este tema y lo vamos a seguir ampliando a lo largo y eso quizás se va a entender. Esta habla en términos
teóricos ideales. Entendemos que ambas personas como sujetos tienen derechos y obligaciones y están en una situación de igualdad, pero en esta relación que existe hay una asimetría en ese vínculo. ¿Por qué? Porque existe, Lenin Trallo habla de, existe una de las partes que tiene un menester, es menesteroso, eso significa que tiene una necesidad, menesteroso significa que tiene una necesidad. Y hay otra de las partes que puede darle de alguna manera una ayuda, un cierre a este menester. Entonces él habla de ahí una relación menester-amor. Eh, Esta relación está obviamente regida por principios éticos, que simplemente los nombramos, después los vamos a seguir charlando, hablamos de la no maleficencia, la beneficencia, la autonomía y la veracidad. Después, si quedan dudas con respecto a qué significa cada una de ellas, lo vamos a ir viendo. Entonces, bueno, entendemos, como decíamos, que cada una de estas partes tiene modos de vivir, modos de pensar cómo es su calidad de vida y también modos de enfermar. Y en estos modos de enfermar, la situación es totalmente diferente si estamos del lado de las personas o si estamos del lado de los profesionales de la salud. Veo que van escribiendo algunas cuestiones ahí, no las puedo seguir bien las del chat, después las leo o si hay alguna cuestión importante le pido a Jorge o a Maru si están por ahí que me lo hagan saber, que accionen el micrófono y me lo hagan saber, así no paro la presentación. Bueno, hablamos de que las personas asignan un significado propio a lo que les pasa. Y en esto de qué sucede con la enfermedad de las personas, vemos que está determinado por múltiples factores. Hablamos de la capacidad de comprensión, esto está determinado obviamente por el nivel de instrucción, por el lenguaje, por la indemnidad de las funciones superiores, hablamos del razonamiento, la posibilidad de razonar, la memoria, la atención, por la presencia o ausencia de algún trastorno afectivo, no es lo mismo si la persona está normal o está deprimida, por ejemplo, o está estresada, y además depende de la existencia o no de mecanismos de defensa. La conciencia de enfermedad, hacemos mención a lo que significa, digamos, lo que la persona conoce de esa situación, ¿no? de esa enfermedad. ¿Qué sabe? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cuál es la evolución? Eh, Está obviamente determinada por el tipo de personalidad. La personalidad es un constructo bastante complejo de definir, pero tiene que ver con la organización más o menos estable del psiquismo que se traduce en conducta, ¿no es cierto? Eh, bueno, algunas de estas cuestiones quizás ustedes las pueden entender fácilmente cuando esto tiene una función patológica, ¿no? Cuando tiene una función patológica, quizás ustedes han escuchado hablar de personalidad, por ejemplo, obsesivo-compulsiva, personalidad evitativa, histriónica, antisocial, paranoide, etc. Estas son funciones patológicas de la personalidad. Obviamente eso influye a cómo la persona ve la enfermedad. Obviamente depende de la historia individual y familiar, tanto de su historia de vida, lo que fue, digamos, la constitución de él como individuo, su familia, y particularmente con respecto a la enfermedad que le toca atravesar. También está determinada por el momento del ciclo vital que atraviesa la persona. Esto hacemos referencia a, de repente, para que les quede claro, si la persona está en un momento, no sé, es un niño, está en la adolescencia, o está atravesando, no sé, alguna situación de formar una pareja, de empezar a proyectar hijos, de tener hijos, de repente que los hijos se vayan a estudiar, de uno va creciendo, ser un adulto mayor. A eso nos referimos con el momento del ciclo vital. Obviamente con las características de la enfermedad, esto un poco le hacíamos mención con respecto a la conciencia de enfermedad, y no menor la actitud que tengan los médicos en este vínculo y en esta relación. Esto puede ser positivo o negativo, vamos a ir viéndolo después.
Bueno, acá este esquema me parecía muy interesante porque muestra la enfermedad en el medio y todo, vemos cómo todo esto que mencionábamos actúa determinando y condicionando a esta idea de esta construcción simbólica de lo que significa estar enfermo, ¿no? Las vivencias, la conciencia de los temores, las preocupaciones y expectativas que tenga la persona, el tipo de instrucción, los lenguajes, las creencias, a lo que mencioné, la capacidad de comprensión, el tipo de personalidad, la historia individual familiar, el momento que está atravesando, el ámbito en el cual se da la consulta. Acá se incluye alguna terminología que la vamos a profundizar en esta clase, sobre cómo se dan las conductas de relación emocional entre los profesionales y las personas, la empatía, la alianza terapéutica, el compromiso condicional, la tolerancia discriminativa y obviamente por fuera todo este gran contexto cultural, histórico y social. Bueno, vamos a ver qué le pasa por otro lado a los profesionales de la salud. Como decíamos, también somos personas y nos afectan de la misma manera, digamos, ¿no? En lo que es nuestra historia individual, familiar, nuestra historia de vida, nuestra situación económica, nuestra personalidad, nuestras creencias y concepciones, pero hay algo que nos diferencia y es que los profesionales de la salud hemos adquirido a lo largo de nuestro proceso de formación diferentes saberes, diferentes destrezas y actitudes, y nuestro vínculo con la enfermedad es distinta fundamentalmente porque no estamos enfermos, ¿no? Entonces existe una posición distinta. Eh, no menor lo que sucede con la situación emocional y afectiva. El ejercicio de las profesiones ligadas a la salud, sabemos que suelen ser muy estresantes, porque justamente uno trabaja con personas que le pasan cosas y es muy difícil que uno atraviese indemnemente estos procesos, ¿no? Eh, vivimos poco a través de las personas que nos toca acompañar, vivimos un poco esa situación, entonces realmente nuestra situación emocional y afectiva puede cambiar, podemos sentirnos de repente por momentos no muy bien formados para abordar alguna problemática, y ni que hablar muchas veces los contextos eh, conflictivos y desfavorables o de precariedad laboral que existen, ¿no? Todo eso hace también a cómo ejercemos. Bueno, acá también este grafiquito, los conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas, las creencias, la vocación, la afectividad. Hay cosas que pueden estar o no, digamos, ¿no? Eh, bueno, no quiero ser redundante. Entonces, ¿cómo se relacionan? Y acá hay una propuesta de 4 dimensiones de análisis. Existen muchas más y esto, como les digo, es una breve introducción a un tema que no termina, que lo van a seguir incorporando permanentemente. Bueno, primero vamos a hablar un poco del contenido, y acá nos vamos a referir a lo que sucede con la comunicación verbal y no verbal. Luego vamos a analizar en términos de las relaciones, que como decíamos tiene que ver con las conductas y actitudes que dependen de este rol, a las interacciones afectivas y mínimamente en respecto al contexto. Bueno, ¿qué pasa con el contenido? Como ven, no hay manera de que no podamos comunicar. O sea, todo el tiempo estamos comunicando, incluso cuando estamos en silencio. Generamos todo el tiempo información. Entonces podemos hablar de que existe una comunicación que es verbal, que es cuando justamente está el lenguaje de por medio, como ahora que estamos hablando, o estoy hablando yo. Y es importante porque a través del lenguaje se transmiten y se expresa un montón de cosas y hay que estar atentos porque puede aparecer ahí en el discurso, en lo que es el discurso, diferentes discordancias,
pueden aparecer olvidos, confusiones de palabras, que, digamos, seguramente han escuchado hablar de los lapsus, ese tipo de confusiones, que no vamos a ahondar en esa terminología, pero sí saber que existe. Por otro lado, existe la comunicación no verbal que tiene que ver con lo que se transmite sin las palabras. Acá, cuando hablamos de la comunicación no verbal, vamos a ver que se pueden transmitir emociones, que se puede ilustrar lo que se habla, validándolo o descalificándolo, y obviamente tenemos que estar muy atentos a eso. Vamos a desglosar un poquito cada una de ellas. Hablamos de la gestualidad, incluye, bueno, acá en la imagen, en la filmina, en la transparencia atrás de la parte izquierda se ve a esta mujer haciendo gestos, diferentes gestos. Hablamos de lo que es el movimiento de los brazos, de las manos, incluso del rostro. Incorporamos también a la postura y a la actitud corporal. Digamos, ahí hay un montón de información que se va dando, que tenemos que ir leyendo en el momento de la consulta. Digamos, más allá de lo hablado, estar atentos a si la persona cómo está ocupando ese espacio, ¿no? Qué gestos y cómo nos va transmitiendo validación o reproche muchas veces a través de los movimientos. Ni que hablar respecto de la expresión facial. Acá en la imagen de este muchacho, ustedes miran y claramente reconocen diferentes expresiones de sentimientos. Incluso la mirada, particularmente la mirada, cómo a través de la mirada puede ir regulándose la comunicación, ¿no? La aprobación o no. Cuando uno mira fijamente, la expresión de los ojos nos da un montón de información. Otro término importante ahí, esta palabra rara, la proxemia, hace referencia al espacio personal, a la territorialidad. Obviamente la distancia física que puede existir entre las personas un poco depende de la relación y también depende de la cultura, ¿no es cierto? De repente en el ámbito de los consultorios médicos muchas veces estamos acostumbrados a la existencia de un escritorio. En mi lugar de trabajo nosotros sacamos el escritorio justamente como para poder generar una situación de ese espacio de que genere mayor cercanía justamente con las personas. Yo trabajo en un centro de salud. eh, este espacio, digamos, es importante tenerlo en cuenta, digamos que ante algunas situaciones el espacio, la territorialidad de esas personas no puede ser invadida, hay que respetarlo, ¿no? Hay que buscar un punto en común. La paralingüística hace mención al tono de voz, al volumen, al acento. La diacrítica tiene que ver con la moda y fundamentalmente es un indicador de posición social. Acá vemos en la filmina acá abajo diferentes profesiones, diferentes eh, vestimentas y ahí claramente nos da información de quién es la persona que tenemos enfrente. Y por último, el entorno, que puede de alguna manera expresar formalidad, calidez, privacidad o lejanía. Disculpen, estoy con un poco de tos. Bueno, acá a continuación va a haber un video. Este video es un poquito largo, tengan paciencia. Y está buscado en términos ilustrativos. No lo tomen como algo serio, de conocimiento teórico serio. Simplemente es como para que a ustedes les quede ilustrado algo de esto de lo que es la comunicación no verbal. Seguramente algunos de ustedes han visto la serie Lie to Me. Ahora, bueno, pongo el video y después seguimos Aníbal, charlando. Sí. por ahí antes que pongas el video, acá una alumna dice que no entendió lo de diacrítica. Si querés de última repetir eso. Sí, la diacrítica hace mención, digamos, a cómo la persona viene vestida, cómo es un indicador de posición social, digamos, si la persona viene arreglada, si la persona, digamos, tiene cierta vestimenta, hace mención a eso. Bien, o sea, hay ciertas cuestiones que nos transmiten
las personas cuando vienen vestidas de una determinada manera, si viene de repente, qué sé yo, con una vestimenta particular que representa algún oficio, nos da información obviamente de qué trabaja, puede venir sucia, puede venir en un estado, digamos, que nos puede dar información. A veces una persona que viene sin cuidados personales nos puede estar hablando de la presencia de alguna situación de alteración del estado mental, de desviación de alguna cuestión ahí, a poder indagar. Entonces, es información importante, no sé si queda claro, pero bueno, también es algo que lo vamos a seguir trabajando en la parte de la guía, esas definiciones. Bueno, pongo el video, saco el auricular porque creo que si no, no se escucha. Instrucciones a mi cliente para que no va a decir nada. Es igual. No importa, no tengo mucha fe en las palabras. Según las estadísticas, una persona normal miente 3 veces al hablar cada 10 minutos. Gente normal. No hemos estudiado a los que pretenden volar una iglesia afroamericana. Los resultados serían diferentes. Es perder el tiempo que este científico hable con el detector. Hemos estado 4 horas con él y nada. Es interesante. Quieres provocar una masacre. Por eso están registrando cada centímetro de las 2 iglesias afroamericanas más grandes del estado. El FBI se equivoca. Hay una sorpresa. No es ninguna de esas 2 iglesias. A lo mejor has elegido una iglesia más pequeña, alguna de los barrios negros de la periferia. No sabe lo que dirá. Cállate. ¿Qué dirías si comenzaran por la de Southbridge? Es una broma. Dejaremos esa. Nos centraremos en la de Lowton. ¿Te parece? Esta es Lowton. Vamos a por Lowton. Esa acusación no tiene ninguna base. ¿Cómo que no? ¿Lo ha dicho? La policía encontró una bomba casera en el sótano de la iglesia de Lowton 1 hora más tarde. Un amigo mío, cuando te decía que es un pirata, se pasó 3 años en la selva africana con unas tribus primitivas estudiando las cosas. Su reacción cuando habla. Por eso están registrando cada centímetro de las 2 iglesias afroamericanas más grandes del estado. Lo que acaban de ver era una breve expresión de felicidad en su cara que ha procurado ocultar por todos los medios. Ha durado 1/5 de segundo. Se le llama microexpresión. Ahora fíjense en su boca. El sospechoso se alegra disimuladamente de los lugares elegidos en los que busca, lo cual me dice que no son los correctos. Ahora le cuento el nuevo plan y no sabe lo que dice. El clásico movimiento parcial de hombros, traducción, no me fío en absoluto de lo que acaba de decir. El cuerpo contradice sus palabras, miente. ¿Sí? Cuando acusa a un sospechoso y se sorprende, ¿se puede saber si la sorpresa es real o intenta parecer inocente? Eso es una sorpresa real. Dura menos de 1 segundo en el rostro. Pero si el sospechoso está sorprendido más de 1 segundo, está fingiendo. Miente. Así que afirmo que su objetivo es la iglesia de Lowton. Y fíjense de nuevo. Disimulado desprecio. Un consejo, si ven esta microexpresión en el rostro de su mujer, su matrimonio está llegando a su fin. Créanme. Sí. ¿Esas microexpresiones varían dependiendo de la persona? Dejemos eso y pasemos a la secuencia de Cato Kaelin en el juicio de O.J. Simpson. Mr. Kaelin, le pagaron muy bien por su aparición en A Cow in Affair. Desprecio, desprecio. Enorme desprecio. Vergüenza, vergüenza y vergüenza. Arrogancia. Estas expresiones son universales. Las emociones son las mismas tanto si se trata de una ama de casa como de un terrorista suicida. La verdad está escrita en vuestra cara. Bueno, continuamos. No tomen muy en serio todo lo que sucede ahí. Era a modo ilustrativo, me pareció interesante porque me acordaba de esta serie que trabajaba mucho el tema de la comunicación no verbal. Creo que ahí iba leyendo que no se escuchaba bien
no importa demasiado el video, era simplemente para mostrarles algunas cuestiones de esto. Pueden buscar Light to Me, se llama la serie, y vean algún capítulo. Light to Me se llama la serie. Pueden buscar algún capítulo que es bastante divertido. Eh, bueno, la otra dimensión que les proponía analizar tiene que ver justamente con las conductas y actitudes que dependen del rol. Volvemos acá a traer como uno de los modelos a analizar al de Pedro Lain-Intraldo, que como decíamos anteriormente, la relación entre el médico y el paciente es interpersonal, como decíamos, porque la concebía entre sujetos, y al mismo tiempo es objetivante. ¿Por qué habla de que por momentos tiene que ser objetivante? Digamos, porque el profesional de la salud que está acompañando o asistiendo a alguna persona, en un momento tiene que tomar una distancia, que hablamos de distancia operativa, digamos. Es necesario en algún momento prescindir de las emociones que esa situación le genera. Imaginémonos, por ejemplo, los cirujanos a la hora de operar eh, están trabajando, hay una cuestión, un distanciamiento necesario que tiene que ocurrir para poder de repente agarrar un bisturí y abrirle la piel a una persona. O cuando, por ejemplo, estamos en una consulta y la persona nos habla de alguna situación que le toca atravesar con mucho dolor, y nosotros nos emocionamos con esa persona, la acompañamos, la contenemos, ahí hablamos de una escucha empática. De repente llega el momento en la que la tenemos que revisar y debemos, y esto lo aprendemos muy rápidamente, generar ciertos mecanismos de distanciamiento en la cual en ese momento, en forma transitoria, estamos transformando ese sujeto en un objeto para poder de alguna manera ser lo más objetivo posible, ¿no? Y estar atento de repente a hacer alguna maniobra psicológica y demás. Eh, Hablaba este autor, este filósofo, eh, que hablaba que la relación es una cuasidíada, en esto de que hablábamos de que en términos teóricos se planteaba la existencia de una díada como la relación interpersonal ideal, y él la relaciona mucho o la equipara a la relación madre-hijo, porque encuentra ahí algunas similitudes. Y obviamente, bueno, es asimétrica justamente por esto que planteábamos. Él habla de un menester, de que hay una persona que tiene una necesidad y que el otro, en función de su profesión y el amor que le tiene, lo quiere ayudar, ¿no? Entonces habla de la relación menester-amor, es una relación que termina siendo asimétrica. El otro modelo que les traigo, que les propongo, es el modelo de Hollander. Eh, Obviamente habla de las actitudes que tienen los profesionales y las personas ante el transcurso de una enfermedad según las características evolutivas y sus propias capacidades de decidir. Y las divide en tres. La primera, la actividad del médico y pasividad del paciente. Esta situación se representa principalmente, o sea, las tres se pueden dar en cualquier momento, pero digamos, están más presentes en las situaciones de repente de una emergencia o en las situaciones de una internación en terapia, donde la actividad y la decisión las toma el médico y la persona está en actividad pasiva. Eh, Hollander equipara esta situación con el rol de una madre con un lactante. En la otra subclasificación habla de el rol de dirección del médico y la cooperación del paciente. Este tipo de situaciones se dan mayoritariamente en el acompañamiento de situaciones de enfermedades agudas o subagudas, donde el médico dirige respetando la autonomía, o sea, lo que decide la persona, y la persona, por otro lado, coopera porque entiende, digamos, que el profesional tiene un saber que lo puede ayudar. Y esta relación se equipara un poco al rol padre-hijo. Y el otro modelo
tiene que ver con la participación recíproca entre los profesionales y las personas, y esto se da fundamentalmente o mayoritariamente en el seguimiento de enfermedades crónicas, donde de repente la persona está atravesando una enfermedad crónica, conoce mucho de eso, se convierte realmente en un experto y hay una situación de participación donde el profesional también toma al otro en una situación de par y aquí la equiparación es una relación entre dos adultos. El otro modelo propuesto es el modelo de Lery. Eh, Lery en realidad lo que toma es la relación psicoterapeuta, no médico, sino psicoterapeuta-paciente, y él habla que existen en las relaciones terapéuticas siguen ejes. Plantea que cuando hay una posición de dominación, a esta posición de dominación le sigue una posición de sometimiento. Cuando hay de repente alguna situación donde hay un buen trato, ese buen trato es respondido con buen trato y cuando hay una situación agresiva, por lo general despierta agresión. El otro modelo que nos queda es el de Robert Betsch, no sé bien cómo se pronuncia. Él toma para esta clasificación a los postulados de la bioética y habla que existe una relación sacerdotal cuando esta relación sacerdotal representa, digamos, el paternalismo médico, ¿no? Donde el médico es el que totalmente decide y la persona está en forma pasiva y los principios que rigen este modelo es la beneficencia, o sea, es que el profesional de la salud va a hacerle el bien, tiene la intención de hacer el bien, y el principio de no maleficencia. Y por otro lado, digamos, no quiere hacerlo mal, ¿no es cierto? El otro modelo es de la ingeniería. En este caso, el profesional propone, pero se desliga de alguna manera, se pone en una posición muy, muy técnica de transmitir, y la persona es la que toma la decisión. El profesional actúa de manera veraz, o sea, habla con la verdad y respetando obviamente la autonomía de la persona. La otra posibilidad es que se dé un rol de los colegas, se habla cuando existe una simetría y las decisiones son compartidas, o el otro modelo es el contractual, donde realmente hay roles complementarios, donde la responsabilidad es compartida y obviamente están respetados los principios de autonomía y el profesional también actúa verazmente. Creo que había alguna pregunta, Maru, si estás por ahí, hay algo importante, me paran, porque me aparecen el chat un segundo y se va. Bueno, el otro modelo, Sí, ¿cómo? no, que imagino que ahora después lo vas a explicar, pero ahí están, y bien están preguntando, les parecen claramente algunas de estas teorías o modelos, de estos modelos, obviamente les parecen cuestionables, y vos lo que estás haciendo es solamente una descripción. Lo que no sé es si después vos vas a dar un parecer sobre estas teorías o solamente va a ser una descripción. Sí, sí, es como decís vos, Jorge, en realidad la propuesta es un poco eh, desmenuzar, sacarle como las capas de la cebolla a lo que sucede. No es que esto sucede permanentemente. Eh, el rol nuestro como profesional digamos, obviamente está atravesado por la formación científica, pero es una actividad 100% artesanal, donde se ponen en juego todo el tiempo este tipo de cosas. Y de repente uno en un vínculo con una persona que incluso la puede conocer porque está atravesando una situación de enfermedad crónica, como dijimos, que por lo general las situaciones de una enfermedad crónica eh, se da una posibilidad por conocerse mutuamente, un acompañamiento donde uno sabe cosas de la vida de la persona y en algún momento la necesidad de ponerse en un rol
quizá más paternalista en plantear alguna cuestión, siempre pensando en que las posiciones que uno puede adoptar en ese rol profesional que tenemos pueda ayudarlo, ¿no? Pero no estoy, digamos, obviamente que todo es cuestionable, no estoy haciendo otra cosa que mencionar, digamos, formas de explicar las diferentes posiciones que pueden aparecer. Obviamente, imagínense ustedes, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una emergencia y una persona que tuvo un accidente y viene con una pata amputada, por ejemplo, en ese momento hay que actuar rápidamente y hay cuestiones donde necesariamente el médico tiene que adoptar una posición paternalista y en función de estos principios, digamos, todo el acto médico o el acto profesional está regido por principios éticos, le tiene que salvar la vida, tiene que salvar, si es posible, la vitalidad de esa pierna y después, primero va a hacer eso y después, obviamente, va a acompañar a la persona, o quizás no sea profesional, pero otros van a acompañar a esa persona y de repente lo que implicaría que ese sujeto pueda aceptar que le pasó esa situación y que perdió una pierna, por ejemplo, ¿no? Eh, Quizá esto también se complemente con la guía y la idea es que ustedes vayan pensando y cuestionando, pero son postulados teóricos, simplemente hay la idea era mostrarle 4 autores distintos que analizan lo mismo de diferentes perspectivas. Bueno, después lo seguimos ampliando y si les parece ahora al terminar, generamos si hay alguna duda particular o hay alguna observación, me parece que es muy importante eh, esos cuestionamientos, le vamos a habilitar el micrófono como para que podamos charlar también algunas de las dudas o cuestionamientos que tengan para hacer. Bueno, continúo. Capaz que también mis ejemplos no son del todo claros y ahí quizá en esa instancia se puede dar un intercambio rico. Bueno, la otra dimensión de análisis tiene que ver con las interacciones afectivas. Estos son postulados teóricos muy importantes, digo, para que ustedes pongan el ojo, son aportes que ha hecho Freud. eh, Él definía al término transferencia, es una reacción que desarrolla la persona hacia el profesional de la salud eh, y se produce, digamos, por un desplazamiento inconsciente de afectos que tiene esa persona, digamos, por otra. Es producto de vivencias infantiles que son evocadas ante alguna situación de tensión emocional como puede ser estar atravesando una enfermedad. Esto, a ver, para entenderse, la persona puede experimentar diferentes sentimientos por el profesional que lo está atendiendo y este mecanismo Freud lo denomina como transferencia. La contrapartida de la transferencia es la contratransferencia y en este caso hablamos de los sentimientos que el médico siente hacia su paciente, que obviamente lo mismo, son procesos inconscientes que pueden terminar en actitudes que pueden ser positivas y negativas. Y esto es muy importante que ustedes sepan qué sucede simplemente en este momento y que todo esto ustedes lo tienen que de alguna manera jugar a favor, ¿no? Puede haber de repente, acá hay una infilmina que de repente lo ejemplifica mejor, acá vemos las personas, las familias. Lo que sucede de las personas hacia el médico es la transferencia y en su contrapartida la contratransferencia del médico, los sentimientos y emociones del médico hacia su paciente. Podemos decir que estos pueden resultar positivos o negativos y los sentimientos pueden ser de amor, de gratitud, de admiración, de confianza. Y negativos puedes sentir odio, resentimiento, celos o desconfianza. Quizá esto genere algunas preguntas después, ¿no? Otro término importante es el término de alianza terapéutica. Esto es, bueno, es un proceso interpersonal, obviamente, entre los profesionales y las personas. Es una actitud de cooperación fundada en la confianza. Sabemos que se construye
a lo largo del tiempo. Con el tiempo se da esa posibilidad de construirse si de parte del profesional se muestra interés, se muestra capacidad y conocimiento, y si parte de la persona se siente aceptación, si se siente cuidado, si se siente contenido. Y es de alguna manera lo que posibilita que haya una adherencia a algún tratamiento o que salgan bien las cosas, ¿no? Un término importante también es el término de empatía, que se define o se puede explicar como el emocionarse con la persona, hablamos del covivenciar, sentir lo mismo que está sintiendo la persona. Algunos autores norteamericanos hablan de ponerse en sus zapatos, y se trata obviamente de una identificación transitoria desde los profesionales o desde los médicos hacia las personas, ¿no? Es lo que esto es muy importante y es necesario que exista, digamos, tener una escucha empática, una actitud empática, de que la persona pueda sentir que nosotros estamos entendiendo lo que sucede, que se sientan acompañados y contenidos. Eso es muy importante. Ahora, a continuación, hay un videíto, creo que les va a ser ilustrativo. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Bueno, era un poco la idea de ilustrar la definición un poquito mejor de empatía, ¿no? Bueno, otra de las definiciones quizá importantes estas son las últimas: la tolerancia discriminativa. Hace mención a la actitud de los profesionales en poder evaluar y comprender las decisiones que va teniendo la persona. De repente no tomarlo a mal o no enojarse de repente si la persona no está cumpliendo un tratamiento, digamos, ¿no? Es importante poder analizar qué es lo que está sucediendo, qué está detrás de eso, y poder, en función de eso, desplegar ciertas estrategias que permitan alguna corrección. En la otra definición, el compromiso condicional
habla de la existencia de esto que decíamos, de una instancia operativa, de que existe una ayuda regulada, porque no es bueno, digamos, ni un acercamiento exagerado, ni una lejanía absoluta, digamos, que tiene que haber una distancia que nos permita, digamos, realmente estar entre medio, digamos, de estos dos extremos como para poder acompañar mejor a las personas. Y ya vamos terminando. Por último, el contexto. Vamos a hacer mención simplemente a las características físicas y normativas del espacio donde se puedan llevar a cabo las consultas, como pudiendo estas ser facilitadoras o todo lo contrario, digamos, de favorecer el encuentro, ¿no? Acá vemos diferentes imágenes donde ustedes ya se pueden imaginar que los contextos respecto de las características físicas y normativas hacen a cómo pueda fluir o cómo pueda generarse algún vínculo. Otra cosita que no está acá tiene que ver con el contexto situacional, que lo vamos a seguir ampliando en la clase que viene, ¿no? Entendiendo el contexto situacional a todo lo que rodea la situación de la persona, ¿no? La complejidad de esto de lo cultural, de lo histórico, de lo social, del momento de esa persona y de la otra persona. Bueno, ahí terminaríamos un poco la presentación y abrimos, tengo que dejar de compartir pantalla como para vernos y poder de repente generar algún intercambio. Ahí dejé de compartir, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente. Bueno, abro el chat a ver si puedo leer algo. Bueno, ahí acá estoy leyendo la pregunta que hacía respecto de Pedro Lenin-Tralgo. Él lo que dice que la relación entre profesionales y las personas es interpersonal, o sea, lo plantea entre sujetos, ¿no? Pero que al mismo tiempo hay un momento que debe ser transitorio, en la cual debe existir esto que hablábamos recién, ¿no? Como una distancia operativa, una distancia que me permita a mí ayudar a esa persona. Y el ejemplo que daba respecto de un cirujano en un quirófano y la distancia que él pone cuando está operando, digamos, el sujeto, hablábamos de eso, ¿no? No hablamos de que él esté haciendo promulgando, digamos, que los médicos traten como un objeto a las personas, sino todo lo contrario, digamos, él plantea la necesidad de un trato humano, de un trato igual entre personas, pero sí reconoce que existe esta asimetría, porque es un poco lo que veníamos hablando, que hay una de las partes que necesita de la otra y la otra puede ayudarla. Entonces, en esa conjunción es que las posiciones son distintas y por eso él la define como una relación asimétrica. Ayuda de alguna manera a entenderlo. Ahí los principios de la ética son varios. Lo que hablamos es de la beneficencia, de la no maleficencia, no malevalencia, que dice ahí, no maleficencia, la veracidad y la autonomía son los que mencionamos. Hay otra cosa importante que no la mencioné, que el acto médico en la Argentina tiene un marco legal que está regulado, que tiene que ver con la Ley de Derechos del Paciente, que fue modificada en el año 2012 y no se llama de esa manera, pero digamos, todo acto médico está regido no solamente por estos principios éticos que debemos tener siempre presentes, sino también por un montón de derechos y obligaciones que tiene la persona y el médico en relación a atender a esas personas. Esto se evalúa así, va a haber preguntas sobre estos temas. Un poco, no se preocupen, creo que la lectura es bastante sencilla,
no es muy extensa, pueden con una leída y escuchando esta clase y la otra y un poco el intercambio que se genere, creo que no van a tener dificultades respecto de poder contestar alguna de las preguntas que pueden ingresar en el examen. Sí, ahí claramente Aníbal les preparó un módulo donde tienen los contenidos tratados en estas clases. Claramente la construcción de la clase está basada en la experiencia además de Aníbal, así que es mucho más que ese módulo. Y lo que los invita a Aníbal, poniéndole la extensa bibliografía en cada uno de esos módulos, es invitarlos al que le interesa el tema a profundizar cada uno, ¿no? Imagínense que relación médico-paciente es algo que los va a atravesar durante toda la carrera y durante toda su práctica profesional. Entonces no es solamente una introducción. Ese módulo tiene el contenido teórico evaluable en para estas dos clases, la de hoy y la del viernes. Pero recuerden que relación médico-paciente o terapeuta-persona, como quieran, con la denominación que usen, es algo que van a ir construyendo ustedes durante toda su vida. Y nada, esto es tuvieron algo en Aproxi, esto es un segundo paso. Esto es un segundo paso nada más. Jorge, déjame sumar a lo que decís, que es muy importante. Ustedes en la bibliografía van a encontrar mucho o sea, se denomina este binomio relación médico-paciente. Nosotros un poco jugamos con el lenguaje inclusivo, esto de les médiques, les pacientes, porque es un poco la posición que tiene la escuela en incorporar el lenguaje y esta cosa viva del lenguaje que va cambiando. Eh, y hacemos alguna breve mención a esto que el significado que tienen las palabras, ¿no? Es muy importante, digamos, que ustedes puedan también tener, creo que se les fomenta desde la escuela que ustedes tengan una mirada crítica, o sea, ¿a qué hacemos mención? ¿Qué significa cuando hablamos de paciente? Si esto de denominar paciente no tiene mucho que ver con esto de ponerlo en situación de objeto. Una persona un paciente, es alguien que está padeciendo o que o que está predispuesto a la espera, por ejemplo, también, ¿no? A la espera iluminada de un otro. Y hoy vemos muchas veces que la necesidad de un vínculo humano es necesario, y cómo es necesario también un vínculo donde el profesional está en la posición de un sujeto y es una persona igual que la persona que le toca atender. Y yo quiero destacar y celebrar que estos contenidos formen parte de la currícula. Yo, por ejemplo, me gradué en la Universidad de Buenos Aires y por lo general las carreras de medicina que tienen muchos años, la universidad, por ejemplo, la UBA, la Universidad de La Plata, no existen estos contenidos y son tan importantes porque hablamos de que nuestro ejercicio es artesanal y que tenemos que tener habilidades, y esas destrezas y habilidades nos van a servir y muchas veces nos van a dar una apoyatura desde donde nosotros podamos hacer lo propio y sin duda después en la próxima clase me parece que está interesante con el tema de malas noticias, porque ahí un poco nos pone en jaque sobre cómo se genera esa comunicación, cómo es que nos vinculamos con otra persona, porque también nos pasan cosas todo el tiempo a nosotros a la hora de estar frente a una persona y qué posición elegimos adoptar y cómo los contenidos teóricos de repente nos sirven de andamiaje, nos sirven de dónde apoyarnos, pero después cada uno de ustedes va a encontrar su propia forma que tiene que ver con ustedes, con su personalidad, con su forma de ver el mundo, la vida. Así que son contenidos que son súper amplios y la van a ir enriqueciendo a lo largo de la carrera desde otras miradas, desde otras miradas. Hoy le dimos una mirada que está posicionada con algunos contenidos teóricos que vienen desde la psicología médica
pero digamos, se puede analizar desde la mirada social, desde la mirada filosófica, antropológica, y ahí van a descubrir un mundo súper interesante. Yo no soy ningún experto en el tema, pero sí me gusta, y por eso Jorge me dio este lugar para poder compartirlo con ustedes. Así que léanlo, interésense, me gustaría bueno, los que ya tengan alguna mirada puesta hacia la clínica, que puedan empezar a dar unos primeros pasos en estos temas. Mirá, Aníbal, vos sabés que acá seguramente en las personas que tenemos habrá gente interesada en ser traumatólogo y querrá aprender a hacer una cirugía de cadera, de rodilla. Tendremos cirujanos, tendremos psiquiatras, tendremos de todo, ¿no? Tendremos distintas especialidades que quieren seguir y las estudiantes que están ahora presentes. Ahora, lo interesante es que durante la vida del médico, uno hace 200.000 consultas, ¿no? 200.000 veces está con una persona o un paciente en esta situación y la relación médico-paciente entra en juego. Entonces, ¿cómo, cómo no puedes, la importancia de esto y la importancia de nuestra currícula y de las distintas, ¿no? de las distintas unidades de aprendizaje que van a ir enriqueciendo este tema, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, las materias que hoy están cursando, interculturalidad, psicología social y demás, que están ahí cursando en psicología comunitaria, perdón, en este cuatrimestre y en el recorrido de los 6 años, cómo van enriqueciendo esas 200.000 consultas. Es decir, si por más que seas especialista en rodilla, no vas a llegar ni a 1.000 cirugías de rodilla o a 10.000 cirugías de rodilla. Ahora, 200.000 veces va a tener que estar frente o con una persona, un paciente, así que aprender, ¿no? Y tener un estilo y hacer esto totalmente es la práctica más relevante de la medicina, porque no hay nadie que esquive esto, a no ser, así que nada. La otra Jorge, cuestión, ¿me dejas? sí, la otra cuestión que me quedaba era, nada, en esta descripción que vos hiciste, por ejemplo, poner una distancia, la simetría que existe, nada, expresar esto no quiere decir estar de acuerdo o no de acuerdo. Expresar esto, describir esto, es reconocerlo, ¿no? Y cómo llevamos adelante nuestra práctica y cómo encaramos esto, ¿no? Y cómo llevamos adelante la consulta y cuál es nuestra concepción sobre la salud y nuestra forma de realizar la medicina es distinta. Ahora, si no lo reconocemos, si no reconocemos que en una primera instancia muchas personas se acercan a nosotros, ¿no? Con la simetría en la cabeza, ¿no? Si no somos capaces de reconocer eso, la verdad que intentar horizontalizar, ¿no? Y transformar una consulta asistencial en una consulta de cuidado, ¿no? Horizontal, no va a ser tan exitosa si no reconocemos que hay muchos pacientes que vienen, entre comillas, entregados a nosotros, ¿no? Entonces hay que reconocer estas cosas porque si no las reconocemos no las podemos transformar, no podemos aprender. Tal cual, Jorge, muy atinado lo que comentás. Ahí estaba viendo, Manuela hacía una consulta, digamos, esto es algo que, como decía Jorge, que ya te lo contestó, que van a tener espacios a lo largo de toda la carrera, y obviamente también después se nutre de la experiencia. Yo lo que te puedo transmitir, hay un montón de trabajos que justamente plantean que cuando ya el profesional está haciendo ejercicio de la profesión y no ha transitado por espacios que le propongan cuestionar todo este tipo de cosas, es un poco tarde. De repente hay cuestiones que son difíciles de modificar
Y por eso es que las currículas nuevas de medicina las están incorporando y las están problematizando en esta instancia, en el pregrado. Y es tan importante la posición que les ofrece la escuela en tener una mirada que va más allá de lo biológico, por eso los nombres de las materias que mencionó, y ustedes van a ir teniendo una mirada mucho más amplia de la que tenían cuando ingresaron a la Escuela Superior de Medicina de Mar del Plata. Porque esa un poco es la propuesta, que ustedes puedan ir ampliando su mirada crítica, eh, y esto es algo que no se acaba. Sí, si hay interés, pueden ir profundizándolo desde ahora, obviamente, pero bueno, al principio les decía, nosotros con Jorge habíamos pensado que parte de estos contenidos los pudiéramos trabajar en otros seminarios, ¿no? A través de lo que es el trabajo en grupo, a través de role-playing, o sea, actuaciones, situaciones de escenario donde de repente ustedes van a empezar a vivenciar esto. Eh, y es, eh, y es importante que también existan espacios desde lo profesional para darle lugar a lo que nos pasa. Nosotros, por ejemplo, en mi espacio de trabajo es algo que le damos mucha bola, a ver cómo nos sentimos, qué nos pasó, analizar este tipo de cosas, ¿no? Cómo nos sentimos en relación a una consulta. Puede ser que una persona no nos agrade, que en esto del sentimiento contratransferencial nos hinche las pelotas una consulta, o nos dé odio, o nos sentamos súper a gusto con otra. Entonces, bueno, analizar qué nos va pasando, poder comentar a los compañeros cuando nos angustia alguna situación. Todas esas situaciones son importantes y abren el juego a repensarlo y abren el juego a que tampoco nos sintamos solos y que nos estresemos. ¿Mm? Esto ya quizás tiene que ver con contenido de la historia de la medicina, la concepción del vínculo ha ido cambiando, como decíamos, a través de la historia. Hace 20, 30 años, la imagen del médico desde un lugar superior estaba instalada en este vínculo, o sea, el médico puesto en un lugar con ese saber, en un lugar incluso de reconocimiento social, y esto, como decía Jorge, existe hoy o aún en día. Hay personas que vienen a una consulta y de repente esperan que el médico les diga lo que tiene que hacer, se entregan directamente. Y uno de repente intenta poder transmitir la información, intenta que la persona sea parte de esas decisiones. Hable el juego y la persona de repente eh, puede pasar que no quiera esa posición. Entonces uno tiene que reconocer estas cosas, como decía Jorge, como para poder cambiarlas, para poder buscarle otras herramientas. Y no quiere decir que en algún momento uno deba adoptar una posición más vertical siempre teniendo en cuenta también lo que venimos planteando respecto de estos principios éticos, ¿no? Vos sabés que, volviendo a una de las descripciones tuyas, nada, que esto es un tema tan amplio que podríamos dar una clase de cómo construir y dar mensajes en la medida que uno distribuye los muebles en un consultorio. Si deja entrar la luz, no deja entrar la luz, la aparatología que expone dentro del consultorio, la distribución de las sillas, la cantidad de las sillas, la distribución del escritorio, si hay escritorio o no. Y esto me recordaba a esto, ¿no? Al reflexionar sobre estas cuestiones, se puede usar para el bien o se puede usar para la perversión, prácticamente. Recordaba una vez, llego a un centro de salud, ¿no? ¿Ambulatorio? Llego a un centro de salud y cuando voy al consultorio de pediatría, me acerco ahí a saludar al pediatra y veo y no tenía sillas, solamente tenía la silla de él, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué pasó? ¿Te acerco a la silla? ¿Qué pasó? No? Y me dice, no, dejá, la saqué yo. Y yo lo miro, a ver, y me contesta. Más rápido. Y me contesta, no, si pongo una silla, la madre se sienta y me empieza a hablar.
entonces la consulta es más rápida si no hay silla. Así que nada, eso para demostrar que, nada, como acabo de decir, que reconocer las asimetrías, reconocer que a veces tenemos que poner una distancia, sirve para ser mejores. Hay gente que también lo puede usar para esto, ¿no? En este caso, para hacer una consulta más breve y que no lo molesten con consultas o preguntas o relatos, o a veces para la parte comercial, ¿no? También Totalmente, totalmente. para el... Déjame comentarte también, bueno, nosotros ya les mencionaba que en nuestro centro de salud sacamos el escritorio, y las sillas están como enfrentadas con la persona, pero sí en el escritorio de por medio o de costado, y bueno, la gente, digamos, que ya nos conoce sabe que entra y se sienta donde quiere. Eh, y de repente, porque nosotros tenemos un vínculo, por lo general nuestro centro de salud está en un barrio donde la gente nos conoce, conocemos mucho a las personas, entonces es necesario. El escritorio se convierte en un objeto que genera una distancia que nosotros, eh, por experiencia, la tuvimos que sacar, porque realmente nos molestaba. Y contarte una historia, a mí me pasó también y atender a un centro de salud. Y me acuerdo que tuve en ese centro de salud, tuve una consulta por salud de la mujer, por una consulta, digamos, ginecológica, y bueno, no había en el consultorio, no había un espacio donde la mujer se pudiera cambiar, no había un biombo, no había nada de por medio. Y me recuerdo la incomodidad mía, porque yo no estaba acostumbrado a ese tipo de espacio, y la incomodidad también de la mujer que me tocó asistir, porque digo, bueno, te tengo que revisar, por favor, cambiate, y reconociendo esa incomodidad, digamos, desnudándose delante de un, bueno, profesional, pero también soy un hombre, y esa incomodidad que me reflejó me hizo de repente bajar la mirada, mirar hacia otro lado, correrme, porque estas cosas suceden, digamos, ¿no? Y cómo los elementos, los objetos son tan necesarios. Si la mujer hubiera tenido un bombo, se podría haber cambiado tranquilamente, haber puesto algo para cubrirse, y esa situación se podría haber evitado. Bueno, ¿tiene alguna consulta? ¿Quiere que abramos el micrófono como para finalizar alguna mención, alguien que quiera hacer? O si no, ya damos por finalizado la clase y continuamos el viernes próximo. ¿Qué le parece? Bueno, me alegro, Jimena. Ahí que, bien. Bueno. Bueno, ojalá, bueno. Sí, van a tener muchas clases sobre este tema. Van a tener a lo largo de la carrera, van a tener un montón de cosas, y está bueno que ustedes ya se empiecen incluso cuando les toque empezar, cuando pasemos esta situación de nueva normalidad de la pandemia y de repente estemos un poco más habituados a la anterior realidad, cuando ustedes estén en los centros de salud y empiecen a acercarse a estas situaciones, está bueno que vayan analizando qué es lo que les va pasando a cada uno de ustedes. Sí, además, Bueno, Aníbal, sí, sin llegar a la práctica en terreno, la concepción que tiene Arti, ¿no? Responsable también de ir atravesando estos temas, porque no es solamente, ¿no? La parte biológica, sino que también tenemos la parte humana, eh, que el aprender a escuchar, ¿no? La empatía, eh, el, el escuchar y reflexionar críticamente sobre lo que dice el otro, es una vivencia que ya pueden ir ejercitando con sus docentes y con sus pares, ¿no? Por eso la cuestión del trabajo grupal, ¿no? Esto de trabajar en grupo genera muchas enseñanzas, ¿no? Genera muchas enseñanzas porque uno aprende a hacer con el otro, pero además para eso necesita escucharlo, ¿no? Y no aceptar lo que dice el otro porque el otro parece que sabe más o que está en alguna situación de asimetría, sino nada, esto, pensar críticamente y poder
además el grupo ayuda a ejercitar la manera en que nos expresamos y intentamos hacernos entender. Así que lo grupal y lo presencial, la verdad que es muy relevante. Aprovechen, yo no sé, en ABP esto lo van a poder ir viviendo, aprovechenlo, y cuando sea lo presencial lo van a poder ir viviendo en cada momento. Así que, nada, Jorge, pensemos en este momento, digamos, ¿no? Yo de repente di la clase, creo que me pude expresar o me sentí cómodo hablando de este tema, creo que pude expresar algo de lo que me tocaba. Ahora, del otro lado hay eh, tantas situaciones como personas estuvieron escuchando, digamos, se llevan, hay, no sé, 200, 300, no sé cuántos alumnos hay, pero cada uno de ellos se va a llevar una clase distinta. Recordemos el primer video, digamos, cómo estas cuestiones de malos entendidos, estas cuestiones pasan permanentemente, ¿no? Digamos y más en una consulta médica, donde de repente uno siente que se expresó, que pudo decir y explicó todo, y que el otro lado se entendió perfectamente, incluso le decimos, ¿entendiste todo? Sí, y del otro lado, cuando sale, se abre la puerta del consultorio, muchas veces lo que nos damos cuenta que pasa es que muchas de las cosas que se generaron ahí no se entendieron bien o sea, se entendieron otra cosa, como le pasaba al chavo, como nunca había visto a alguien jugar a los bolos, su imaginación le permitió crear ese juego que nada tenía que ver con la realidad, ¿no? te cuento una anécdota con relación al daño que uno puede generar con la comunicación, ¿no? Eh, Estaba haciendo la residencia e ingresa una persona de unos cerca de 50 años totalmente deshidratada, ¿no? Totalmente deshidratada. Y era una persona que le había estado internada porque había tenido un problema de depresión por un problema renal. Entonces, al darle el alta, el médico le dijo que tenía que tomar agua baja en sodio, y si era en ese momento, hace 7 años atrás, la que había era la glaciar, no sé si Sí, glaciar. hoy debe haber más. Entonces, cuando le pregunto a la persona qué había pasado, no, estuve internado hace una semana, ¿no? Estuve hace una semana internado y el doctor me dijo esto. ¿Y qué pasó? No, como no pude conseguirlo, no tomé otra agua, ¿no? Eh, Se eh, deshidrató más. Exactamente. Es decir, el daño que uno puede generar cuando no da mensajes claros, ¿no? Hay una historia también de la muerte, hay una historia en el libro cuestionando la solución de David Werner y David Sander, Sí, sí, sí. donde relata las actividades de promotores explicando la importancia de las sales de La rehidratación sala de oral redactación. y Sí, cómo un sí. bebé fallece, ¿no? Por una madre que lo tiene que trasladar kilómetros a UPA en África, tratando de acceder, ¿no? A esas sales de rehidratación oral en un pueblo vecino. Y el chico cuando llega fallece, siendo que, nada, es decir, una cosa Podrían es el haberlo ideal, dejado ahí, sí, sí. una cosa es el ideal y otra cosa es lo que se puede. Entonces, nada, la comunicación puede generar, acá estoy poniendo dos ejemplos muy drásticos, pero bueno, generamos daño, ¿eh? Generamos daño si no vamos mejorando la comunicación en el transcurso de nuestra práctica. Así que bueno, nada. Bueno, bueno, les mando un saludo y nos estaremos viendo el viernes. Recuerden que, vuelvo a mencionarlo, en la guía hay algunas, en relación a cada pregunta, las preguntas creo que son 2, 3, 4 y 5. Tienen preguntas abiertas que la idea es que ustedes las enuncien como para ayudar a pensar, imaginarse, a reflexionar. Y algo de eso vamos a retomar el viernes, como para conversarlo ahí. Esas preguntas no las tienen que responder en el campus, sino que las tienen que dejar ahí dando vueltas en sus cabezas. Bueno, un placer. Y Nos una vemos. cosa más, Aníbal, si alguno se anima a escribir, vamos a hacer un repaso rápido de esas preguntas y para ver a ver qué han aportado y
que sumen a la clase también. Si alguno se anima, Ah, si alguno se anima a escribir ahí un poco algo, bienvenido y enriquecerá la clase. bien, 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 bien. Muy bien. Bueno, nos estamos viendo. Un saludo. Adiós, muy buena clase. Chao, Maru. Nos vemos.